Sí. Muy bien. Igual, pues, al final de la sesión, yo sé que quieren preguntar más sobre síndrome de Urach, es que el doctor va a estar atentos a sus preguntas. Bueno, disculpas del caso, problemas de la tecnología. Bueno, vamos a hablar sobre el manejo actual de las arritmias en atletas. Miren que casi 500 años antes de Cristo, Filipides corrió 40 kilómetros para mencionar que habían ganado sobre los persas. Llegó a Atenas, cayó y falleció. Ha pasado tantos años y seguimos viendo este escenario. En el 2024, en la Maratón de Lima, un fallecido. Este año, otro fallecido. Entonces, hablamos de lo que es, ¿qué son atletas? Atletas son aquellos deportistas que hacen no solamente de alta competencia, sino ejercicio de alta intensidad, incluso no competitivo. Este es el grupo de atletas de electrofisiología, a la cabeza del doctor Cabrera. Y en el deportista o en el atleta se da una serie de adaptaciones cardíacas propias por el ejercicio que tenemos que tener en cuenta. Hay no solamente alteraciones eléctricas, sino también alteraciones funcionales y estructurales. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente o a un atleta que viene por palpitaciones, veamos en esta serie de casi 6,000 pacientes, felizmente solo 10% de ellos eran sintomáticos. Pero dentro de todos ellos, lo más frecuente era las extrasístoles y la bradicardia sinusal, como bien lo conocemos. Cuando nosotros evaluamos, además, tenemos que saber que el posible efecto proarrítmico que tienen una serie de sustancias que muchas veces usan los atletas. No olvidemos que muchas de ellas producen arritmias atriales, ventriculares, prolongación del QT, y vean que los esteroides anabólicos muy frecuentemente producen fibrilación auricular. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante un electrocardiograma anormal en un atleta, siempre lo primero es considerar la probabilidad pretest y según lo que hallemos, ameritará más estudios el paciente. Asimismo, tenemos que saber que el uso de fármacos antiarrítmicos tenemos que equilibrar en el atleta qué efectos le va a producir al paciente, si es que va a ser segura o no su participación en los deportes competitivos, versus que los fármacos no son 100% efectivos. Muchos de ellos les disminuyen la capacidad o el rendimiento físico al atleta, y por otro lado, ejemplo, beta bloqueadores pueden ser o se dosan en el antidoping, ¿no? Entonces, siempre ante el tratamiento de una arritmia en el atleta, siempre va a ser decisión compartida con el paciente. Tenemos un primer caso, un varón de 35 años que ingresa por la emergencia del Hospital Rebagliati por pérdida de conocimiento. Vean qué fue el primer trazado que le encuentran, una fibrilación ventricular, obviamente fue desfibrilado inmediatamente, felizmente donde jugaba fútbol era a 2 cuadras de la emergencia, y lo que era una cardiomiopatía hipertrófica. Ante el escenario de una muerte súbita en el atleta, sabemos que la etiología va a depender de la edad que tenga el paciente y ante ello plantearemos posibilidades etiológicas, pero no solamente considerar las alteraciones estructurales o probables canalopatías que pueda tener. Consideremos que además en el ejercicio se da una serie de alteraciones, puede ser deshidratación, la elevada carga adrenérgica, desbalances metabólicos o ácido base que nos pueda conllevar a un evento fatal. La incidencia de muerte súbita aumenta con la edad, no solamente en atletas de tipo competitivo, sino no competitivo, y la etiología a más edad a la cabeza enfermedad coronaria, mientras que en jóvenes plantearemos otras entidades como son alteraciones genéticas y las canalopatías. En cuanto a la prevalencia, veamos la cardiomiopatía
hipertrófica la tenemos que considerar. Hay algunos deportes que están asociados más a muerte súbita, como es el fútbol, el soccer y el básquetbol. Las indicaciones para cardiodesfibrilador en atleta están igual que como para la población en general. ¿Qué pasa con los deportistas que han tenido o se les implanta un cardiodesfibrilador? En este grupo de pacientes, más de 300 atletas, 31 meses de seguimiento, los deportes que más frecuentemente generan o el paciente tiene más descargas es maratón, básquetbol y soccer. Pero tenemos que considerar también que puede haber descargas inapropiadas, ya sea por taquicardia sinusal, incluso ruido o la mala o la sobredetección de la onda T. Un segundo escenario, la fibrilación auricular. Sabemos que es la entidad más frecuente en el adulto, obviamente arritmia sostenida más frecuente. Ayer el doctor Cueva nos hablaba qué factores de riesgo hay para el desarrollo de fibrilación auricular. Sabemos que el deporte previene el desarrollo de esta entidad, pero a su vez el deporte competitivo puede predisponer al desarrollo de la misma. Es así que es más frecuentemente la fibrilación auricular en atletas. Obviamente va a influir una serie de factores, no solamente propios de la persona, sino el tipo de ejercicio, el ejercicio de resistencia, hay mayor predisposición y es más frecuente en atletas jóvenes. Hay una curva en U, que quiere decir sedentarios, más posibilidad de fibrilación auricular y mientras más intenso es el ejercicio, mayor probabilidad. Se demostró así que pacientes atletas en el seguimiento más frecuentemente hacen un flúter auricular y la probabilidad del desarrollo de la misma, por ejemplo, es más frecuente versus los sedentarios. Para el manejo en el contexto de atletas, el manejo de factores de riesgo es tan igual como para la población en general. La indicación de anticoagulación es clara cuando el CHA2DS2 es alto, pero la indicación de que el paciente, en caso sea un deporte de alto riesgo, siempre será una decisión compartida en el caso que el paciente esté anticoagulado. Veamos este fluxograma interesante para el manejo de fibrilación auricular. Habíamos comentado que es importantísimo el control de los factores de riesgo. La anticoagulación es pilar como en un no deportista, pero a su vez el control del ritmo va a ser importante. Si es joven, no olvidemos, ya se comentó en las charlas previas el día de ayer, que tenemos que hacer un estudio electrofisiológico buscando si es que el paciente tiene alguna otra arritmia antes que fibrilación auricular. La ablación tiene indicación 1. Así los fármacos antiarrítmicos también se puede usar pill in the pocket con menor nivel de evidencia. Entonces, el tratamiento de la fibrilación es muy parecido. Tercer punto, las extrasístoles ventriculares ampliamente habladas el día de hoy. Tenemos que saber diferenciar si es de tipo benigno o está asociado a alguna cardiopatía o enfermedad eléctrica. Cuando tenemos extrasístoles en pacientes atletas, siempre tenemos que saber si es de tipo benigno o estamos planteando que hay alguna anomalía. El enfoque va a ser parecido si es de tipo benigno y no tiene factores de riesgo, de alto riesgo, puede incluso continuar con su ejercicio. Si es de alto riesgo va a requerir mayor estudio, incluso tomografía, resonancia, estudio electrofisiológico. El manejo ante arritmias benignas, veamos que la ablación por catéter tiene indicación 1. Menor nivel, los fármacos antiarrítmicos, esto en pacientes sintomáticos. Si es asintomático, es seguimiento. Pero si el paciente tiene arritmias ventriculares complejas, dependerá de la etiología, puede ir a ablación. Tenemos que considerar que estos pacientes también habrá quienes les digamos o se les prohíba el ejercicio. Este es un ejemplo, un paciente futbolista que viene por evaluación
Pre-ejercicio se le toma su electrocardiograma, paciente refería que se cansaba más, es un paciente del doctor Pablo Mendoza que tuve la oportunidad de entrar con él a su procedimiento. El paciente tenía aproximadamente 9% de arritmia ventricular, veamos cómo era más en vigilia, se le hizo estudios complementarios, se le ingresó a sala al paciente y con la utilidad del eco intracardíaco se llegó a documentar que el paciente tenía un falso tendón. Muy útil, el paciente, vean cómo durante la ablación se quitó muy bonito, el paciente quedó en ritmo sinusal, en seguimiento el paciente continúa en ritmo sinusal y sin arritmia ventricular. Un cuarto escenario, un paciente joven, 17 años, arquero de la Liga 1 de acá de Perú, viene con este trazado electrocardiográfico, ya conocemos, todos ustedes se van expertos incluso con la localización de la vía. Recordemos que 1/3 de los pacientes de Wolff-Parkinson-White tienen alto riesgo de desarrollar fibrilación auricular y va a ser un marcador pronóstico. La simple presencia de preexcitación es un marcador pronóstico en atletas. Indicación 1 para ablación. En pacientes con deporte competitivo también debería entrar a un estudio electrofisiológico, aun si el paciente está asintomático. Cuando enfrentamos a un paciente atleta con Wolff-Parkinson-White, evaluar síntomas de frente a ablación igual que un no atleta. Si hay disfunción sistólica, igual a ablación, dependerá de la localización para preferir una crioablación. Y si no tiene nada de ello, veamos que todos ellos van a estudio electrofisiológico y lo que se sugiere es el uso de isoproterenol durante el estudio electrofisiológico. El QT largo, creo que ya todos están expertos también, hablamos muchísimo de QT largo. Una recomendación aquí es ver que el ejercicio es un gatillo para arritmias o para torsada de puntas o eventos cardíacos en pacientes con QT largo. La decisión de hacer ejercicio siempre será compartida. Este es un casito muy interesante, mujer de 12 años, vean que tiene, cuando ingresa con nosotros, casi 2 años de episodios sincopales, todos ellos durante el esfuerzo, básquet, al caminar en el colegio. Al agacharse, aquí había la mamá le estaba riñendo a la niña y lo que se le vio, este era su electrocardiograma. A la paciente se le hizo una prueba de esfuerzo. Vamos a ver si me permite pasar el video. Bueno, como vemos, la niña empieza a hacer el ejercicio y lo que empieza a hacer es arritmia ventricular polimórfica. Ven aquí, esto no es artefacto, es una arritmia ventricular de tipo polimórfica. La taquicardia catecolaminérgica es una entidad que nos tiene que tenemos que plantear, y solo lo podremos hacer el diagnóstico con prueba de esfuerzo. Por ende, no olvidemos de esta entidad, más si el paciente hace ejercicio. Entonces, esta niña, obviamente el tratamiento se inició con beta bloqueadores. Para hacer el enfoque siempre voy a reiterar de la decisión compartida en el atleta. Los fármacos beta bloqueadores han disminuido la probabilidad de eventos en arritmia en las taquicardias catecolaminérgicas. Para el manejo de estas arritmias o canalopatías, veamos que es importante según la entidad, ya el doctor Aguinaga habló de Brugada, el QT largo, tenemos que evitar los gatillos en estas entidades, trastornos electrolíticos, en el patrón de Brugada la fiebre, ¿no? Que nos pueda desenmascarar estos episodios. La taquicardia ventricular catecolaminérgica se puede usar beta bloqueadores, tenemos que asegurar que con la terapia el paciente ya no hace arritmia ventricular y si persiste obviamente va a haber situaciones en las cuales se les prohíbe hacer ejercicio. Mi última diapositiva, mensajes para llevar a casa. Consideremos y no olvidemos que la muerte súbita es la principal causa de muerte en atletas durante el ejercicio.
Tenemos que tener en cuenta los posibles estimulantes que usan los atletas. El manejo será de acuerdo al diagnóstico. Aún hay discrepancias sobre la conducta deportiva post-muerte súbita y dependerá de la etiología. Siempre el tratamiento en arritmias en los atletas va a ser decisión compartida para lo que vaya a venir. Muchas gracias.